diálogo interesante. El viernes anterior, pues, tuvimos la noticia como país de que existía un decreto ejecutivo eliminando el subsidio al diésel en este caso. Yo te quiero comenzar a hacer una consulta, tú como experto, como economista. ¿Esto es por presiones del Fondo Monetario Internacional o porque existe un déficit fiscal importante y se requiere hacerlo otro? Eh, es curioso porque más bien el Fondo Monetario, dado las experiencias que ha tenido no solo en el Ecuador, sino en otros países donde se han visto en esta situación, ellos prefieren evitar el tema de subsidios, ¿ya? Y realmente en mi opinión, hay una especie de satanización de esa institución que no es más que un banco de última instancia al cual recurren los países cuando ya no tienen otra alternativa. Es decir, los países no están mal porque llegó el fondo, es al revés. Los países van al fondo porque ya están mal. Países que están bien no necesitan del Fondo Monetario Internacional. Dicho esto, uno se acerca a esa institución y trata de buscar financiamiento y como en cualquier banco lo que te preguntan es ¿y cómo me vas a pagar? Yo te doy mejores términos, mejores plazos, mejores tasas, te presto lo que nadie te va a prestar, pero ¿cómo me vas a pagar? Y evidentemente para pagar hay que resolver temas de flujo, hay que cerrar brechas de financiamiento fiscal, es decir, hay que cerrar déficit. Y tú tienes que trabajar un menú de opciones que tienen que ver con recortar gasto y con aumentar ingresos. Entonces, puedes recortar gasto en ciertos subsidios, puedes recortar gasto en gasto corriente, puedes recortar gasto, en algunos casos, en mi opinión, no deseable, pero termina ocurriendo de inversión, y puedes aumentar ingresos principalmente con impuestos. Y tú tienes que, como mandatario o como gobierno, encontrar el camino más viable para tu país. Esa es la situación, José. Ahora, si el país escoge el camino de los subsidios, que en el caso del Ecuador el subsidio, la inversión más grande que ha tenido el país, en mi opinión, en su historia, el gasto, porque no es una inversión, el gasto más grande que ha tenido el país en su historia, pues evidentemente es interesante hacerlo, sobre todo por todas las connotaciones negativas que puede tener ese tipo de subsidio generalizado en torno a la economía criminal, ¿no? Desde el contrabando hasta el fomento de industrias ilegales, la minería ilegal, el narcotráfico, etcétera. Así que, por algunas razones, es interesante siempre poner el tema del subsidio sobre la mesa. Lo que ocurre es que es súper impopular, porque como lo tenemos Totalmente. desde el año 75, quien decide hacer eso sabe que se expone a un desgaste fuerte y muy probablemente a una desestabilización que suele ser financiada en muchos casos por los grupos de crimen organizado que se ven afectados. Suelen ser quienes lo financian. Pero creo esto, porque yo creo que quien quiera discutir que subsidiar combustibles fósiles de forma generalizada es deseable, créeme que eso no hay forma de que sea sostenible ese argumento, ni ambiental, ni económica, ni socialmente, ¿ya? ¿Qué deberíamos de discutir si realmente nos preocupa el desarrollo del país y sobre todo el impacto que esta medida pueda tener con los más vulnerables? Deberíamos de discutir qué se hace con ese dinero, qué compensaciones más creativas, más directas podemos implementar para evitar que los más vulnerables sufran el potencial impacto que esta medida pueda tener. Y créeme que si esa fuese la discusión, si eso hubiese sido la discusión hace años, créeme que ya fuésemos un mejor país hace rato. Porque en resumen, José, hemos gastado más de 70.000 millones de dólares durante más de 50 años subsidiando combustibles fósiles y eso es lo que tenemos de deuda pública, alrededor de 80.000 millones de dólares. Entonces estamos en un país que se endeuda para subsidiar combustibles fósiles de forma generalizada y eso no hace ningún sentido. No existe sociedad en el mundo que tenga una historia de éxito relacionada con una medida similar. De hecho, el único país de la región que sostiene una medida similar, inclusive en mayor magnitud, es Venezuela y lo hace sin ningún éxito, porque evidentemente control de precios no han tenido, tienen la mayor inflación del mundo. Ujú. Y evidentemente éxito en la lucha contra la pobreza no han tenido, porque tienen la mayor pobreza de América Latina después de Haití. Entonces, evidentemente es una política pública que no funciona ni para controlar la inflación ni para reducir la pobreza. Y lo lógico sería que discutamos
cómo invertimos mejor ese dinero. Eso es lo lógico, esa es la discusión que cualquier líder social, político, correcto, decente, coherente, debería de estar teniendo desde hace años. Es la discusión que yo he traído sobre la mesa desde que he tenido la oportunidad de ser, digamos, figura pública, de una forma u otra, porque me parece lo honesto, aunque no sea popular, es lo honesto y de acuerdo. El Estado tiene que ser fuerte, pero la fortaleza del Estado, en mi opinión, parte de su capacidad de poder cubrir sus propias cuentas. Un Estado grande que no puede pagar ni sueldos es un Estado débil, no es un Estado fuerte. Entonces creo que el Ecuador tiene desde el 2014 el desafío de poder tener cuentas públicas sanas. Desde el 2014 el Ecuador no tiene la capacidad de cubrir sus propias cuentas. Y eso se ha venido tapando con endeudamiento, se logró corregir bastante hasta el 2020, vino la pandemia y nos rompió, o sea, fue un palazo en las rodillas. Claro. Cuando el país recibió financiamiento en el 2020, importante, cuando los multilaterales acudieron a apoyar al Ecuador, eh, se hizo un periodo de gracia de 5 años en la negociación, tanto en la renegociación de bonos como en el nuevo endeudamiento, porque se entendía que ese era el tiempo que el país iba a necesitar para recuperarse. Pero desgraciadamente ese tiempo ya pasó más Claro, rápido de lo que claro. uno se da cuenta. Y entonces empiezan a partir de este y el próximo año vencimientos fuertes y eso afecta aún más el tema de flujos. Por eso yo siento o creo que el presidente Noboa se ve casi obligado Obligado, a claro. tomar esta decisión, a tomar esta decisión. A pesar de que él entiende que no es popular, a pesar de que dijo varias veces que no lo haría, se ve ¿Tiene que? obligado, o sea, no tiene mucho margen, no Claro, no tiene mucho tiene margen. que. O sea, no hay otro camino, Otto. En este Tú momento no puedes hay ser otro de camino. izquierda, de derecha, de centro, de Marte, de Júpiter o de Saturno, te vas a encontrar con esta realidad. Y esta realidad te da opciones limitadas. Ya subió los impuestos, ya subió 3% de ellos. Yo jamás me imaginé que iba a poder hacer posible subir 3% de ellos. Y esta es la otra que le queda. No le queda más. La gente dice, cobre los impuestos. Claro, hay unas deudas inmensas con el SRI de varias personas, de varias empresas. Pero esos son procesos judiciales. Eso no es que es de un día para otro. Y tú tienes que ganar los juicios. Las personas a las que les quieres cobrar, en muchos casos creen que ese cobro es injusto y tienen derecho a defenderse. ¿Qué vamos a hacer? Yo te quiero hacer una pregunta un poco más didáctica, Otto. ¿Qué pasa si el presidente Novoa no retira los subsidios, que a lo cual lo hemos conversado y nos has explicado que prácticamente es obligatorio? ¿Qué pasa si no lo haría? ¿Qué va a pasar con el país? ¿Se corre riesgo la dolarización? ¿Cuál es el camino? ¿O O qué es sea, lo que... siempre, claro, siempre hablamos del riesgo de perder la dolarización. ¿Cómo pierdes la dolarización? Cuando te quedas sin dólares para cubrir los gastos del Estado, cuando ya no tienes acceso a endeudamiento, sencillamente tienes que empezar a pagar con lo que sea. Pues empiezas a imprimir cualquier papelito y empiezas a generar un bimonetarismo que debilita la dolarización y hace que se pierda confianza en el sistema ecuatoriano. Entonces, no hay que llegar a eso, pues. No hay por qué llegar a eso. Hay que tomar decisiones que eviten llegar a eso. ¿Y qué pasa si él no toma esta medida? Pasa que nadie le va a prestar pinta, pues, porque hoy necesita nuevamente unos 3.000 o 4.000 millones para cerrar el año. Y nadie le va a prestar si no toma esta medida, porque la gente que presta espera que le paguen. Lógico. Uno va a los multilaterales no en búsqueda de caridad, sino en búsqueda de un crédito. Y como todos quienes nos escuchan saben que los créditos se pagan, pues bueno, nadie te va a prestar si no puedes demostrar que tienes la voluntad y la capacidad de pagarlo. Y esto es una muestra clara de que tiene la voluntad y la capacidad de pagarlo.